Hola, bienvenidos a la Academia de Day Trading. Vamos a hacer un market recap de los últimos 2 días, lunes 28 de marzo y martes 29. En este market recap vamos a analizar los stocks que han estado más activos y seleccionaremos un poco los trades más interesantes. En primer caso, comentar ALDR, un stock que abría con gap alcista. Vemos que cerraba en 17.25 aproximadamente el día anterior. Estaba abriendo en $22, es decir, un gran gap tanto en porcentaje como en número de dólares o céntimos al alza. Se podría considerar un gap and go, ¿de acuerdo? Vimos que tenemos un pre-market muy al alza con unos máximos muy marcados en 22.50 aproximadamente, 22.45, 22.50. Un stock con mucha volatilidad, poco volumen, apertura, sobre todo mucho spread, pero vimos que en la rotura de máximos de pre-market ya tenemos una primera vela de $1. En nuestro caso no pudimos coger este trade, había mucho spread, mucha volatilidad y no merecía la pena el riesgo, pero sí que en el pullback a esa zona vemos que vuelve al 22.50 y aquí sí que da una entrada bastante más clara. Fijaos, si vamos pasando minuto a minuto, fijaos que el trade fue en 10 minutos aproximadamente un trade de $4 de beneficio, ¿de acuerdo? Primer trade bastante interesante con un risk reward muy bueno, 50 céntimos aproximadamente de pérdida posible, pero vemos un reward muy amplio. Si no nos queríamos arriesgar a entrar en esta zona de pullback o de máximos de pre-market, podíamos esperar a la rotura de máximos del día. Ya vemos que rompe, está 2 minutos peleando porque entre volumen hacia máximos, consolida un poco por encima del 23.50 que era el máximo diario y a partir de ahí entra el movimiento alcista, ¿de acuerdo? Después de ese trade tuvimos en esta zona de 26,5 acercándose a 27, vimos incapacidad de hacer máximos. Aquí buscamos 2 veces short, una vez en esta zona, otra vez aquí al ver que no atacaba máximos. Este es un trade quizá con menos porcentaje de acierto, porque sí que es cierto que parece que vaya a tirar a máximos, pero tiene un risk reward muy bueno, porque si entramos aquí ponemos stop en máximos muy cerca, ¿vale? Un stop muy ajustado, un riesgo muy limitado con una posible ganancia muy grande, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que rompió máximos, sí que vemos ya pérdida de volumen, como podemos observar aquí, ¿de acuerdo? En el gráfico de volumen, pérdida de volumen y poco a poco fue sangrando hacia abajo el stock, ¿de acuerdo? Ahí le fuimos buscando shorts en cada rebote, ¿de acuerdo? Hacia la línea de tendencia y vamos buscando shorts, especialmente en zona de rotura, como aquí en este 26.25, 26.20 y aquí también en el 25.00, un nivel importante que aguantó durante mucho tiempo, 1 hora y media, 1 hora aproximadamente, ¿vale? Esta rotura fue muy limpia, hizo $1 en una vela 1 minuto, ¿vale? Un trade de rotura muy claro, aquí era más ir con la tendencia, aquí era un trade de rotura, ¿de acuerdo? Eso fue el día 28 y ayer nuestra idea ya antes de que abriera el mercado es que íbamos a buscar que cerrara una parte del gap, ¿de acuerdo? Ya vemos que abre, vamos a verlo así para que lo veáis mejor, abre, hace una vela de $1 abajo pero pronto vuelve a máximos del día. Aquí buscamos el primer short. Igual, si entra volumen hacia máximos tenemos un stop muy limitado, en máximos del día podemos perder 10, 15, 20 céntimos, pero fijaos que hace $1 muy rápido de caída, ¿de acuerdo? Tenemos además del día anterior la zona de $25 que había aguantado repetidas veces, con lo cual era un precio a salir. Ya vimos que en apertura aguantaba bastante bien, con lo cual tomamos beneficios en esta primera caída. Y después vamos a observar cómo hizo un pullback de nuevo a esa zona de $25. Ya vemos aquí que rompe esos $25, ¿de acuerdo? Se va a 24.20, 24.30 y hace un pullback, reentramos en 25.00, 24.95 aproximadamente, ¿vale? Y vemos una segunda caída muy fuerte, ¿vale? Solo 2 trades, pero con un risk reward muy bueno, $1 de beneficio en ambos casos, ¿de acuerdo? Luego vemos que al final del día, que ya no estábamos observando, la hizo otro movimiento alcista a la zona de 25, se podía haber entrado pero ya con muy poco volumen, pero bueno, dio otro trade de 50 a 60 céntimos bastante rápido, ¿de acuerdo? Ese fue uno de los stocks interesantes del día de ayer y del lunes. DVN también, seleccionando un poco más que otras semanas. Ya sabéis que DVN es un stock que estamos haciendo de manera bastante consistente, pero cada vez tiene menos volumen y estamos teniendo que seleccionar más las entradas. El lunes solo hicimos un trade así
notorio, digamos, un poco más fuerte y con un risk reward bueno. Veis en esta consolidación le cuesta hacer mínimos, como podéis ver aquí, ¿vale? Empieza a hacer mínimos un poco alcistas y sobre todo en esta zona que se tira media hora en un rango de 10-15 céntimos. Le buscamos el long repetidas veces aquí hasta que rompe el rango, ¿de acuerdo? Entrábamos long en la zona de 40-45 y cerrábamos en la zona de 50-55 si veíamos que no rompía. Al final rompió el 50-55, eran los niveles importantes y a partir de ahí entra tendencia alcista y hace medio dólar de recorrido, ¿de acuerdo? Trade interesante. Y ayer tuvimos dos trades también, vamos a ver un poco más de tiempo para que podáis observar. Vale, abre con gap bajista, hace unos primeros movimientos abajo, pero enseguida vemos que el 24.60, 24.58 era el mínimo, pero 60 era el nivel a observar. ¿Vale? Le cuesta hacer mínimos, empieza a entrar en una bandera, ¿vale? Un triángulo donde cuando rompe por encima del 24.80, ahí da una entrada muy clara y hace 40 céntimos de movimiento. Después igual con la tendencia buscamos esta bandera de aquí, ¿de acuerdo? Le cuesta hacer mínimos, cada vez se estrecha más y cuando entra volumen por encima de 25.05 hace otro movimiento al alza, 20 céntimos primero, luego 30 más, 40 más, ¿de acuerdo? Otro stock que estuvo interesante. Seguimos VRX, el lunes quizá más interesante que ayer. Vemos el lunes unos primeros movimientos muy fuertes de caída, ¿de acuerdo? Hacemos aquí algo de scalping entrando long en las extensiones, pero sobre todo aquí cuando vemos que no es capaz de entrar máximos, que tenemos una línea ya de tendencia bajista, entramos short y el mejor trade quizás era este 29,5, ¿de acuerdo? Sigue con la tendencia, entra volumen aquí como podéis ver en el gráfico, entra volumen en esta rotura 29,5 y hace un movimiento de $1 casi seguido, ¿de acuerdo? Una pequeña extensión aquí que dejó cerrar parte de la posición, añadiendo en un rebote y yendo el dólar entero, ¿de acuerdo? Día muy rentable en VRX, luego el resto del día estuvo también bien, se paró y estaba muy bien para hacerle scalping, entrando y cerrando repetidas ocasiones, pero este trade quizá el más claro de rotura o esta consolidación, esta incapacidad de hacer máximos por encima de $30 fue el trade más rentable. Ayer tenemos dos trades quizá más claros de rotura, uno este 29.00, pero consolida durante 15-20 minutos y entra volumen en esa rotura del 29.00, vemos que hace 70 céntimos en unos escasos 5 o 7 minutos y luego aquí también tenemos una rotura, hace una consolidación como podemos ver aquí, cada vez se estrecha más y entra volumen por encima del 28.80, perdón, hace 60 céntimos en 3 minutos, dos trades muy limpios y muy claros. CTRV, stock muy interesante, pues era un gap and go, tenía un gap alcista como podemos observar, nada de volumen en días anteriores, estaba en 1.40, había cerrado, miramos el gráfico diario siempre un poco para saber hasta dónde puede ir y ya vemos que había cerrado en 1.40, pero había roto $1 hace 2-3 semanas, la rotura a $1 la había llevado a 1.30, 1.40, esa rotura la había superado, había hecho un pullback a la zona de 1.40 como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y volvió a entrar una vela alcista, teníamos el nivel de 2,5 a vigilar, ahí pensábamos que podía tirar hasta ahí, quizás parar en esa zona, así que ya en diario ya tenemos unos precios marcados interesantes. Si miramos en intradía vemos que es un gap and go, abre con dos velas abajo pero enseguida tira a máximos del día y a partir de ahí vemos como el volumen empieza a caer, vemos que el volumen empieza a descender poco a poco y hay incapacidad de hacer máximos. Entramos un primer short en la rotura de 2.00 pensando siempre tendencia bajista, quizás rellene parte del gap que ha dejado aquí, ¿de acuerdo? Un primer short en 2.00 en esta rotura, luego ya pérdida de volumen total y un trade no tanto de gráfico pero sí de level 2, ¿de acuerdo? Una bid muy grande en 1.91 que la intenta aguantar, la empujan ahí, ponen una bid muy grande en 1.91 y ahí los day traders estamos atentos para si vuelve a entrar la tendencia, tenemos un nivel importante donde entrar fuerte, ¿vale? Nos permite el level 2 entrar con una posición fuerte puesto que podemos vender a mercado de una manera masiva, ¿de acuerdo? Entramos short
bastante fuerte en 1.91. Es un trade de tener bastante paciencia. Yo lo cerré en 1.79, 1.80, que era mínimo del día. Vale, lo rompió un poco. Aguanté un poco una parte de la operación, una cuarta parte, pero 3/4 partes cerradas en el mínimo del día en 1.80. Aguantó, volvió, pero ya veis que poco a poco ha seguido cayendo. Hoy pre-market ya veis que está printando alrededor de $1.50, cerrando el gap del día anterior, ¿de acuerdo? Y tenemos en Facebook, ya sabéis que no es un stock que me guste mucho, no solemos hacer stocks caros y muy volátiles. Volátiles sí, pero no por precio, sino por volatilidad, por noticia o por level 2. Pero sí que es verdad que Facebook dio un trade bastante limpio ayer, la rotura de $115. Ya veis que consolidó ahí durante casi 2 horas y la rotura le hizo hacer 40 céntimos de golpe, un pullback perfecto al 115 de nuevo y entrar con tendencia alcista, ¿de acuerdo? Dos trades, tanto el de rotura como el de pullback, muy claros. Aunque, repito, no son stocks que me merezcan un riesgo-beneficio generalmente interesante. Kerx, un poco similar a CTRV, un stock con un gap alcista, ¿vale? Que vemos que ya pre-market vemos que no tiene fuerza, ¿vale? Que pre-market ha ido perdiendo el volumen y la fuerza de tirar a máximos, con lo cual a priori ya pensamos que le va a costar acercarse a estos máximos de pre-market. ¿Vale? Nuestro bias ya es short, nada más abrir el mercado, e intentamos algún short en los primeros tirones, en este y en este segundo tirón un short. A partir de ahí pérdida de volumen y lo que buscamos es alguna rotura clave, ¿de acuerdo? Porque con poco volumen era más difícil hacer un scalping y coger alguna posición fuerte. La posición fuerte se pudo coger aquí, un trade muy similar al de CTRV. Tenemos, como veis, un soporte muy claro en 5.12, 5.10 era la confirmación, pero 5.12 ya se podía entrar. Trade de rotura en 5.12, que bueno, en media hora aproximadamente vemos 20 céntimos de beneficio, ¿de acuerdo? Trade muy rentable con un risk reward muy bueno y que, al igual que CTRV, nos permitía ir muy fuerte y obtener un beneficio relativamente rápido, ¿de acuerdo? Eso ha sido el market recap por hoy, espero que os haya parecido interesante. Podéis seguirnos en Twitter, @adaytrading, o en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Cualquier duda podéis también mandarnos un mail a academiadaytrading@gmail.com. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos. Buen trading.